Gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Luxor TV. Y hoy tenemos a un invitado especial del Corporativo. Sí, así como lo están escuchando. El Corporativo está en los estudios de Luxor TV y vamos a hacerle una entrevista acerca de lo que viene para el evento de Vietnam. Vamos con la información. Hoy, en este programa de televisión, estamos con el coordinador corporativo de One Ecosystem para LATAM. Tenemos a nuestro invitado Mauricio Garavito. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola Eric, muy bien, aquí trabajando fuertemente. En este momento me encuentro en México adelantando algunas gestiones y bueno, estamos al frente del cañón trabajando. Me imagino que toda la compañía está, como quien dice, en capilla ardiente porque ya se acerca la fecha. Y quería hacerte unas preguntas porque la comunidad tiene muchas interrogantes de qué es lo que va a pasar en el evento. ¿Cuántos días son y más o menos cuál es el itinerario que tú crees que lo que va a suceder? Pues básicamente en ese evento Sí, en Vietnam. el próximo evento es global. Uh-huh. Se va a llevar a cabo en Vietnam, específicamente en la ciudad de Da Nang, Uh-huh. en Vietnam, el próximo 17, 18 y 19. Okay. El evento se inaugura o se da inicio en la tarde-noche del día 17. Pero los días importantes van a ser el 18 y 19 básicamente, donde se va a hablar de noticias y algunas capacitaciones y algunas cosas nuevas que se van a presentar sobre las plataformas, sobre todo de Dealtracker. Ok, dime algo, ¿ustedes van a transmitir eso en vivo o va a ser después o va a haber contenido o material de lo que se va a hacer allá? Este es un tema que maneja Mercadeo directamente. En el evento de Colombia se hizo alguna transmisión, de todos modos ellos lo graban y después se utiliza el material para pasar a través de las redes y los canales oficiales de la compañía. Ok. O sea que estamos a la espera si va a ser online la transmisión, ¿no? Bueno, ya esperaremos y nos daremos cuenta más adelante. Una pregunta, desde hace varios meses viene sonando lo de varios productos que están por salir. Tenemos el One Voyage, tenemos el One Vita, el One Forex. Y la comunidad está interesada en saber si esto se va a anunciar en el evento de Vietnam. Sí, se tiene planeado hacer un lanzamiento oficial sobre estos nuevos productos. Si bien se han venido anunciando, contando sobre esto desde hace algunos meses, se tenía planeado que One Voyage saliera oficialmente en diciembre, pero ya por la cercanía con el evento de Vietnam, lo que se decidió fue hacer el lanzamiento oficial de estos productos durante el evento de Vietnam el próximo 17, 18 y 19 de febrero. Entonces, ¿quiere decir entonces que el One Forex también va a ser anunciado y quizás lanzado en esa fecha? Pues ese es el plan que ha dado la compañía. Sé que estaban verificando algunas de las últimas pruebas en relación a los resultados del porcentaje de señales positivas. Esperemos que realmente siga así. La información que yo tengo es que pues tienen buenos resultados, pero están en una última verificación de todos estos temas. Cuéntanos algo del One Vita. ¿Tú crees que también para esa actividad en Vietnam lo anuncien o podamos ver algo de los productos? Está planeado para que se anuncie. Ya se hicieron los pedidos del producto, se tienen diseñados los empaques, se está trabajando en la parte logística. Aquí es importante mencionar que no va a estar el producto para todos los países en toda la comunidad global. Van a haber unos países específicos o claves que van a tener el producto inicialmente y pues se van a poder comprar a estos países mientras se decide la parte logística de quién va a almacenar, cómo se va a almacenar, si eso se le va a encargar a ciertas personas en cada país. Claro. Pero lo importante es que va a arrancar, que los productos se tienen, va a tener una apariencia bien bonita, muy elegante, que es lo que necesitamos para estos productos físicos. ¿Y tú sabes cuáles países de Latinoamérica van a iniciar con ese lanzamiento del One Vita? No tengo la información. Puede ser que en el evento nos digan, ¿no? O quizás para más adelante. Es posible que se diga.
Ok, tenemos el One Forex, tenemos el One Vita, tenemos el One Voyage, tenemos el Deal Shaker, que por cierto han salido unas actualizaciones muy interesantes hace pocas horas. Y, y no sé si crees tú que anuncien algo adicional sobre Deal Shaker para Vietnam. Es posible, Eric. Todo el equipo técnico de Deal Shaker, dirigido por Vladimir, están trabajando Ajá. y pues conociendo es posible que presente algunas cosas adicionales. Tienen muchos temas pendientes para trabajar sobre Deal Shaker y Ujú. es posible que muestre algo adicional y que haya dejado algo para el evento. Yo noto, Mauricio, que hay una gran cantidad de productos que van a salir en este evento y se va a requerir algún tipo de entrenamiento después. ¿La compañía ha contemplado algo de eso? Sobre todo acá en Latinoamérica, Eh, ¿cómo se podría hacer eso? ¿Cómo sería el sí, procedimiento? claro. En el caso específicamente de Deal Shaker, se ha venido hablando con Vladimir Ujú. para crear una especie de escuela de capacitación. Ok. Él ya tiene unos videos Ajá. de capacitación, unos tutoriales, y en este momento, por ejemplo, pues ya hay 8 o 9 nuevos country managers y se está pensando hacer como una capacitación grupal a la que se pueden unir no solamente los country managers nuevos, sino las personas que están ayudando a los country managers como una especie de coordinadores o de facilitadores de la gestión de Lead. Lo mismo va a pasar con productos, como One Voyage, One Forex, todo tiene que tener una capacitación efectivamente. Sí, porque son productos completamente nuevos y la comunidad va a necesitar aprender cómo utilizar eso para empezar a hacer la red, ¿no? Porque yo sé que hay muchas personas que están esperando a que salgan estos productos para activarse nuevamente y hacer la red. Esto quiere decir que para el One Vita, el One Forex, el One Voyage, también va a existir alguna especie de entrenamiento. Claro, debe existir y eso se está contemplando, porque hay que capacitar a la comunidad en estos temas, aunque aparentemente es muy fácil, pero debe haber por lo menos unas reuniones o unos tutoriales básicos sobre estos nuevos productos. Me imagino que lo que es la comisión, todo esto que va a ganar la persona que se dedica a hacer la red, eso me imagino que se va a decir en el evento, porque esa información no creo que tengas esa Sí, información a la mano, ¿no? no la tengo aquí a la mano, ya la he visto, ya la conozco, Ujú. pero básicamente lo que les puedo decir es que estos productos nuevos que tiene la compañía va a generar puntos de volumen, va a generar unas comisiones y demás para que las personas que sobre todo hacen la red, pues les Ujú. cuente para su tema de los rangos que están, por los que están trabajando. Claro. Además de utilizar los One, porque hasta donde tengo entendido, los productos que va a lanzar la compañía vamos a poder usar los One, ¿verdad, Mauricio? Claro, porque es que este es de las estrategias de usabilidad que tiene la compañía para evitar o para no tener el exchange, porque realmente no se necesita si uno tiene estas estrategias de usabilidad. La membresía que las personas van a poder comprar en One Voyage se va a poder comprar 50% en One y 50% en Fiat. Ok. Y ya una vez con la membresía, la parte de comprar los hoteles, la estadía en los hoteles, Ujú. adicional al porcentaje grande de descuento que se puede tener, Ujú. se va a poder comprar y pagar una parte con One. Eso está ¿Sí? muy Eso interesante. lo están revisando. Sí, ok, eso. En la parte de hoteles, porque el resto toca revisar las alianzas con el tema de los cruceros, con el tema Sí. del alquiler de las casas, pero lo que hemos hablado es que en la parte de hoteles se va a poder pagar una parte con One. Sí, yo me imagino que con el Igualmente, tiempo, a medida que esto vaya evolucionando, más comercios en esta área, lo que es el One Voyage, van a ir aceptando el One, ¿no? Eso es poco a poco. Pero lo importante es sí, que sí, claro, esto es todo un sí. proceso. Lo importante aquí es arrancar con el tema Ujú. y se está arrancando con los hoteles en esta alianza, donde se va a poder pagar un porcentaje pequeño con One. Oh, Lo fabuloso. mismo va a pasar, te estaba diciendo, con los otros productos. O sea, One Ujú. Vita también se va a poder pagar 50-50 Ujú. para comprar los productos. Ok. Y One Forex también se va a poder comprar con One y utilizarlos. Ok, el One Forex, básicamente lo que se va a poder comprar es la membresía, ¿no? Al 50%. Sí, lo que vas a comprar con One Forex son unos paquetes de señales. Los paquetes de señales, ok. De señales. Eso es lo que se va a comprar. Sí, porque ya al hacer el trading ya tienes que usar las criptomonedas que son más viejas, ¿no? Porque ahí no se va a poder hacer trading con One.
hasta donde tengo entendido, ¿no? No, aquí no se va a hacer trading con One, no entra One dentro del Forex. Ya. Simplemente es un producto Ujú. que tú vas a comprar señales y esas señales, paquetes, si lo compras con One, Ahí va un 50-50 la porcentaje, señal en la compra de los paquetes. 50-50, pero ya el hacer el trading, cuando haces el trading con las monedas, Ujú. no va a estar One. Sí, ok. Pero puedes hacer la red solo de OneForex si quieres y recibes un punto de volumen, me imagino, ¿no? Un volumen Sí, de la puntos de red. volumen va a dar todos estos productos, Eso, van a ok. dar puntos de volumen, los Fabuloso. BBs. Eso está muy bien. Está sonando por las redes que One va a hacer pública su cadena de bloques. Explícanos rapidito de qué se trata esto. Si te gusta la información que estás viendo en este preciso momento, te voy a agradecer que actives la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que lanzamos un nuevo video. Seguimos con más información. Esto es salir a un blockchain público. Nosotros actualmente estamos en un blockchain privado. Ujú, Eh, Durante el evento de Vietnam, lo que se va a hacer es un lanzamiento en vivo de una cantidad determinada de monedas ujú, para ir al blockchain público. Esto es parte del proceso, es parte del proyecto, hay que hacerlo. Y esto pues va a ayudar a que la gente que nos ha venido atacando diciendo que no tenemos blockchain, ujú. pues primero sí lo tenemos, Sí. y ahora no solamente que lo tengamos, sino que vamos a hacer públicas las transacciones a través de este blockchain público. Esto no tiene nada que ver con un exchange. La moneda no va a salir a los exchange para ser intercambiada por otra Ujú, criptomoneda o por moneda fiat de los diferentes países. Son dos cosas totalmente diferentes. claro. Y es que esa es la duda que la gente tiene, porque como que todavía no cae en la cuenta la diferencia que hay entre ir a público con una cadena de bloques y el exchange. Son dos términos totalmente diferentes. Ya sabemos Son que diferentes Sí, te escucho. y nos confunden con otra criptomoneda. Salir a público nos Mm, asimilan con otra criptomoneda convencional, de las que tienen alta volatilidad, ujú, y aquí no va a pasar eso. claro. La estrategia es clara, chicos y chicas. Se lanza la blockchain para que todo el mundo vea que somos públicos y tenemos una cadena de bloques pegada sobre el protocolo de Ethereum. Y, lógico, vamos a desarrollar nuestro proyecto. Ya tenemos la veracidad de que somos reales y ahora vamos a desarrollar el OneBit, el OneForex, el OneVoyage, el DealShaker y darle uso a la moneda en esos proyectos. Como dijiste anteriormente, viene un entrenamiento de todos estos productos, Mauricio. Claro, Y debe hacer un entrenamiento ujú, de los nuevos productos de One Voyage, de One Forex, de One Vita, pero lo importante de esto es que se va a poder comprar con la moneda las membresías o los productos. Ahí estamos dando usabilidad a la claro. moneda, y por otro lado, pues esto va a generar los divis, los puntos de volumen para las personas, sobre todo que hacen la red y que están buscando los diferentes rangos dentro de la estructura. Esa es una excelente noticia. Saber que todos los productos vamos a recibir nuestro volumen de venta que nos va a servir para tener un ingreso adicional. Y me imagino que va a funcionar como está hecho todo el binario, ¿no? Como ha funcionado con el One Academy, ¿no? Algo así. Sí. Sí, debe Ujú, ser algo similar. No sé ya la parte técnica de cómo se cargan los puntos, ujú, incluso no tengo conocimiento de eso, pero, sí. pero lo que ya se hizo en una presentación hace un par de meses en Bulgaria Ujú. es que se va a generar unos puntos de volumen por todos estos productos. Bueno, ya para terminar, Mauricio, confírmanos nuevamente. La cadena de bloque va a ser pública, ¿verdad? ¿Sí o no? La cadena de bloques, el blockchain, es pública y salimos con la moneda para hacerle trazabilidad a la moneda Ok. en este blockchain. Ok, la otra pregunta. ¿Va a haber exchange o no va a haber exchange? No va a haber exchange. Ok. Son dos cosas totalmente distintas. Bueno, eso es para que Si estén la claros. compañía lo está pensando, lo Sí. hará después, pero de eso no se está hablando. Por eso, miren, chicos y chicas, yo les digo una cosa a ustedes, o sea, todo tiene una etapa. Ahora mismo tenemos que desarrollar los 4 productos que está lanzando la compañía. Tenemos todo este año para desarrollarlo y llevarlos al máximo y darle usabilidad a nuestras monedas. Eso es lo que hay que hacer ahora que la compañía anuncie todo en Vietnam. Olvídense del exchange. El exchange no es la solución. Es más, por ahí hay muchas noticias que he escuchado de muchos exchanges que están a punto de irse para abajo porque eso no es así como la gente cree. Lo importante es Y darle es que uso a la moneda para que se mantenga el valor. ¿Qué pasaría, Mauricio, si fuéramos un exchange?
¿Qué tú crees que Eso puede era lo que pasar? iba a aclarar. Si salimos a un exchange convencional como la gente lo conoce hoy en día, la Ujú. moneda queda costando centavos de euro. ¿Lo están oyendo, chicos? Chicas, centavos de euro, o sea, perderíamos todo el valor. Y esa no es la idea de nuestro proyecto. Nuestro proyecto es sostener el valor y darle uso en el ecosistema. Por eso se están desarrollando todas estas estrategias. Claro. Son estrategias no solamente para darle usabilidad a la moneda de toda la comunidad que tiene monedas en sus wallets, Ujú. sino que también atraer nuevas personas. Ajá, Y es importante, tenemos que crecer la comunidad en claro. este momento, tanto a nivel de IMAS como de comercio. Ok. Y de ahí la estrategia que el capitán mencionaba en algún momento en muchas de las presentaciones, Ujú. la estrategia del 1-1, o sea, un IMA nuevo con un comercio. No Claro. sacamos nada vinculando comercios y comercios y comercios Ujú. si no tenemos los IMAs que gasten y utilicen la moneda. Y por el otro Exactamente. lado, no sacamos nada teniendo muchos IMAs sin tener comercios, porque la persona va a tener las monedas sin tener en qué gastarlas. Exactamente. Bueno, yo creo que todo está muy claro con la información que nos has dado hoy. Te lo agradezco mucho, Mauricio. No sé si quieres decirle unas últimas palabras a la comunidad. Sí, pues básicamente el tema del blockchain público Ujú. hace parte del trabajo que está haciendo la compañía para defenderse de los ataques del resto de las personas o del resto de las compañías o haters Ujú. y demás, eh, que complementa la parte jurídica que ya se tiene de los abogados en Finlandia. Viene ahora un trabajo legal con los diferentes países. Sé que ya va a salir de tenerse el concepto legal en Suiza Ujú. y paralelamente ya se está trabajando en otros países de Europa, ya se están teniendo contactos a nivel de abogados en los diferentes países. En Latinoamérica se están trabajando tres conceptos legales, Ujú. eh, a ver cómo se ajusta la operación de la compañía a la normatividad y a la regulación que hay en cada uno de los países, como puede ser México, como puede ser Ecuador, Brasil, Ujú. Panamá, que Claro. también está muy cerca de tener la ley FinTech. Ujú. Entonces estamos trabajando en todo eso y estamos tras bambalinas apoyando toda esta gestión que hace tecnología y que hace mercadeo y que hace el CEO y que hace la junta de One con todos estos temas que hay por desarrollar. O sea, que quiere decir que hay una línea que va en paralelo con lo que la comunidad está viendo, que quizás no saben que eso existe, que es la parte legal. Ujú. Eso no se divulga mucho, ¿no? Pero ahora que lo estás diciendo, hay un trabajo, podríamos decir como que dice invisible, que no es de mucho de estar en redes sociales, pero la compañía está haciendo su trabajo legal, ¿no? Es lo que me estás diciendo, ¿no? Exactamente. Y estamos muy cerca de tener unos conceptos legales de unos países bien importantes que va a ayudar y va a colaborar para que el mercado vuelva a explotar con el tema de One y nos permita traer nuevos IMAs y que le va a dar mucho más confianza al mercado. Eso está muy bueno. Sí, porque es que ahora todo se está regulando. Ya hace poco Europa anunció que van a lanzar sus proyectos de CBDC, que son proyectos de criptomonedas también con el euro digital. Y eso también nos beneficia porque lo que la compañía siempre ha buscado es la regulación y que nuestra moneda no sea una moneda especulativa, sino regulada y que se utilice en los gobiernos y en los países, ¿no? Básicamente. Eh, Exactamente como lo decía el capitán King James Ujú. hace un año largo, empezamos a hacer el tour por Latinoamérica, nuestra moneda está diseñada para ser regulada Ok. y eso es lo que queríamos. Estamos ya muy cerca, ya empezamos por Finlandia y estamos muy cerca de tener unos conceptos legales muy interesantes. Eh, yo estoy trabajando en eso, es una de las funciones que tengo dentro de la coordinación corporativa, Ok. es trabajar ese tema legal para la compañía. O sea que tú estás conectando la parte legal de la compañía con los países que están, por decirlo, en el área de LATAM, me imagino, ¿no? Es el área que tú... Sí, sí, hay muchos países ya que están trabajando sobre la regulación, que Ajá. están, ya tienen una ley fintech, entonces estamos mirando cómo nos podemos ajustar a esa ley fintech, qué tanto nos conviene esa ley fintech, y los países que todavía no tienen la ley fintech o que están en proyecto, estamos mirando cómo podemos complementar ese proyecto de ley hablando con los ponentes de los parlamentos, de los congresos, eh, para que el tema se trabaje a favor nuestro Ujú. y que esté contemplada la operación nuestra para que seamos totalmente legales, transparentes
como lo dijeron los abogados en Finlandia, que ya está confirmado que somos así, no somos un esquema Ponzi, Sí. no somos un tema de estafas, es una operación totalmente legal y transparente. Es que esa es la parte que la gente no entiende y que no está viendo, que la compañía está haciendo un trabajo muy fuerte en lo que es la parte de la legalidad, que no tenemos que compararnos con otros proyectos. Cada proyecto tiene su concepto, su visión, su misión. Nosotros estamos claros con lo que queremos y la parte de la legalidad es vital para One Ecosystem. Bueno, Sí. ya estamos como quien dice en el final del video. No sé si quieres dar unas últimas palabras a la audiencia. No, simplemente repetir lo que Capitán King James y la organización ha venido diciendo. Hay que confiar en el proceso, está trabajando dedicadamente en diferentes temas. De pronto no se sale con la velocidad y en las fechas que se digan, pero en esto de tecnología pues no es tan fácil comprometerse con una fecha. Pero Exacto. vamos lentos, se está desarrollando el proyecto como se planteó desde el inicio. Ujú. Y en eso estamos y todos los días trabajamos un poquito para avanzar en esto. Bueno, ya lo han escuchado. Será entonces que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias, Mauricio. Hasta la próxima. Gracias, Eric. Agradecemos mucho al coordinador corporativo de LATAM de la compañía One Ecosystem por esta entrevista. Gracias, Mauricio Garavito. Y a todos ustedes les voy a agradecer mucho que me regalen un me gusta. Y sobre todo que se activen a este canal para que tengan lo último de nuestro proyecto. Será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias.